buenas tardes, amigos, que todos los viernes siguen este espacio de la hora de consuelo, que su productora y directora, doña Consuelo Despradel, cede muy generosamente al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Yo soy el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien junto al doctor Armando Armentero, quien preside ese comité, pues les acompaña, tiene el privilegio de recibir su audiencia. Y venimos aquí, pues, en este espacio a hacer un análisis semanal de estos temas que son un eje transversal para toda la vida de la República Dominicana. La situación de convivencia de los dominicanos, que habitamos un país, media isla, junto con Haití, quien ocupa la otra mitad, y de quien recibimos el impacto de los tremendos niveles de diferencias en múltiples escenarios que tenemos ambos pueblos. La República Dominicana es un país pobre, hispanoparlante, con un desarrollo producto de una evolución histórica. Haití, francófona, tiene un nivel de desigualdad y pobreza aún mayor, tanto que le convierte en el país más pobre del continente y quizás, si no el primero, el segundo más pobre del mundo. Eso genera un fenómeno migratorio natural, puesto que la isla está sobrepoblada. Ambas naciones tienen una población que sumada es considerablemente mayor que cualquier otra isla del Caribe, más de 20 millones de habitantes. Con la desgracia de que Haití está en una situación de inviabilidad absoluta, toda vez que por los modelos de producción y su desarrollo histórico arrasó con todos sus medios de producción, agotó sus recursos naturales y no tiene agricultura sostenible, sus cursos de agua absolutamente arrasados, no tiene sistema de salud, una debilidad institucional secular que le hace transitar a lo largo de toda su historia por la inestabilidad y la violencia. Eso es una realidad, esa es la situación en que los dominicanos nos encontramos y de la cual no vamos a poder librarnos nunca porque no podemos cortar la isla. Entonces, gran parte de ese fenómeno desgraciado que ha conducido a la realidad actual de Haití, no solamente es la consecuencia de ese proceso evolutivo, sino también la culpa de las potencias extranjeras que han hecho de Haití lo que es hoy. Agotaron sus recursos, la sobreexplotaron, el modelo de explotación esclavista intensivo creó una situación social, una subcultura, que es lo que es hoy Haití, y lo que es el pueblo haitiano. Más para mal que para bien. Haití es un país que la población le resulta difícil perseguir en forma ordenada y común mayoritariamente un propósito que les alcance el desarrollo o el acercamiento al desarrollo. Entonces eso deja en manos de la comunidad internacional un rol de responsabilidad y culpa. Y obviamente esta situación también es ocasión de un fenómeno absolutamente patológico, el que se le llama o se le conoce como el del capitalismo del desastre, que se convierte Haití en ocasión de la explotación de su drama. Ese drama humanitario, agravado por catástrofes de la naturaleza, es ocasión de lograr recaudaciones considerables de ayuda humanitaria y de esta generosidad que el mundo ejerce para acudir en auxilio de esta población desgraciada, pues lo que hacen quienes recaudan y administran esos recursos es dilapidarlo, es lo que llaman en el capitalismo del desastre la más horrible de las maldades, quitar el pan donado de la boca de aquel hambriento que debió ser el beneficiario de ese pan, para venderlo, por ejemplo, para poner un caso entendible. Y esa es, pues, obviamente, el área de preocupación de este comité. ¿Qué dice el comité? República Dominicana, que es el país
que más sufre las consecuencias de ese desmadre, quien sufre las consecuencias inmediatas y más directas, afectando su salud, su educación, la presión sobre sus precarios recursos medioambientales, el impacto en el mercado de trabajo, etcétera, y también la estabilidad política si se presentan situaciones de mucho estrés y mucho roce entre ambos pueblos, pues no puede sola y tiene que rechazar esa estrategia de estas potencias que pretenden endosar a la República Dominicana un problema del cual ella resulta ajena y de la cual en modo alguno es responsable, bajo el chantaje de que República Dominicana no ayuda a los haitianos porque son negros, cuestión esta que no es cierta, se nos acusa de todo. Se pretende forzar incluso las políticas públicas de la República Dominicana absorba la mayor cantidad posible de esa población que se reproduce, tiene una de las tasas de natalidad más altas del continente, si no la más alta, que se reproduce a una velocidad y que obviamente impacta también nuestro sistema de salud, porque hay todo un tráfico humano de parturientas que alumbran de este lado, comprometiendo el gasto público y la salud de los dominicanos. Estamos viendo lo que pasa con los hospitales, los torrenciales aguaceros hace unos días pusieron en evidencia todo esto que nos impacta, porque la sobredemanda de recursos requiere obviamente mayor inversión, y para mayor inversión mejores contratos y más jugosos para repartir entre los compañeritos del partido, porque eso es la versión interna del capitalismo del desastre, es decir, la desigualdad y la necesidad, el mal social requiere la intervención de un gobierno que acude en eso y obviamente reparte todos esos contratos. Entonces, un aguacero pone en evidencia todos estos contratos de sobrevaluación y reconstruyen y reparan y vuelven a reconstruir. Usted le mete lápiz a todas esas reparaciones, eso es un desastre. Y con el primer aguacero se ve lo que fue. A veces ni los inauguran y ya están señalando esto. Entonces, eso es consecuencia. Entonces, se requiere más dinero y pues como necesitamos más dinero tenemos que buscar más prestado. Acabamos de buscar 1.500. Ustedes vieron la prensa. Es el mismo modelo. ¿Qué dice el comité? El comité dice, bueno, con el tema haitiano, que es un eje transversal que nos desquicia a nosotros, la política pública exterior e interior del Estado Dominicano debe ser que la comunidad internacional ayude a Haití en Haití, que inviertan, que ayuden para que ese gobierno documente su población, para que se construyan hospitales, se construyan escuelas, pero de aquel lado, porque haciéndolo de este lado, sencillamente ambos pueblos van a ir arrastrados a un derricadero. Esa es la realidad. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces, semanalmente nosotros pues traemos información y hacemos algunos análisis. Mi profesión es la del derecho, soy abogado con un PhD, y el doctor Armando Armenteros es un médico pediatra con muchísima experiencia. Y obviamente en el comité hay muchísima gente también de todas las áreas del saber, académicos, gente con un amplio currículo, pero no tenemos en esto otro interés más que el interés patriótico. Hoy estoy solo porque el doctor Armenteros, por compromisos, no pudo venir. La semana pasada no pude yo. Esta ONG, por lo tanto, está abierta a todo aquel que quiera participar e integrarse a sus actividades. Queremos anunciar, el próximo lunes el Instituto Haitiano tiene un desayuno a la que vamos a asistir, recibimos la invitación y obviamente queremos a todos ustedes siempre transmitirles informaciones que tengan que ver con el fortalecimiento también de nuestra dominicanidad. Y en ese sentido, pues agradecemos la que nos hicieran llegar este documento. Es un manifiesto, se llama Manifiesto Público de Personalidades Dominicanas con relación a la haitianización de la República, con una impresión muy bien hecha, pero con unas imágenes realmente desgarradoras. Este es un documento que tiene a su firma una gran cantidad de personalidades de la vida nacional, señalando mucho estos aspectos de riesgo para la República Dominicana, del descontrol migratorio, de la falta de supervisión efectiva, de una frontera que nos divide, una frontera terrestre de más de 400 kilómetros cuadrados, cerca de 400. Entonces eso hace muy difícil su resguardo. El mecanismo tradicional ha sido la custodia a través de los miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército. Pero esto es una cuestión absolutamente
imposible. Sellar la frontera es imposible. Usted puede colocar un guardia cada 2 metros. Y eso es simplemente ocasión de su envilecimiento a través del contrabando. Desde la época del gobernador Antonio Osorio. Eso es imposible. Distintos sectores reclaman que el único mecanismo debe ser la construcción, la edificación de una barrera física, lo que le llaman un muro. No necesariamente tiene que ser de concreto. Barreras físicas. Similares a las que muchísimos países construyen para resguardar sus fronteras terrestres cuando reciben mucha migración irregular o mucho contrabando. Porque por las fronteras pasa de todo, no solamente gente. Drogas, tráfico de personas, tráfico de armas. Y obviamente el contrabando que termina destruyendo las economías o afectando las economías casi siempre de la parte más débil. En República Dominicana pasa eso. Haití, además de todo, en el año 2010 sufrió un evento sísmico, como no recuerda otro la historia, y la economía muy maltrecha, pues se afectó de una manera casi, yo diría que casi irremediable, porque la verdad es que para reconstruir Haití se necesitarán una cantidad de recursos que uno no ve la disposición de la comunidad internacional de aportarlos. Y los gobiernos de las potencias que han utilizado Haití, la miseria haitiana, como un fondo de comercio, reprodujeron el modelo. Malversaron así más de 12 billones de dólares en ayuda internacional. Ese dinero sirvió incluso para reconstruir las finanzas de un matrimonio de importancia política en los Estados Unidos, que es el matrimonio Clinton, el presidente Bill Clinton, expresidente, responsable durante su gestión de una de las políticas más destructivas en relación con Haití, que para forzar una, entre comillas, de democratización, sometió a un embargo y un acoso económico a la isla que terminó de destruir su poca infraestructura productiva. Políticas que le obligaron a Haití a sustituir toda forma de producción agrícola por la importación. Por ejemplo, Haití en el año 1986 tenía autosuficiencia alimentaria en materia de arroz. Todo el arroz haitiano se cultivaba en Haití. Bien. Los gobiernos norteamericanos y las presiones del Fondo Monetario Internacional obligaron a Haití a que sustituyese el cultivo por la importación, el arroz de Miami. A resultas de lo cual, los campesinos quedaron sin trabajo, los gobiernos no recaudan suficiente para poder pagar las importaciones y tienen que endeudarse, y ese círculo vicioso de pobreza terminó generando sencillamente mayor miseria, mayor inequidad y mayor dependencia de esos poderes externos. Malversaron todos esos recursos, más de 10.000 ONG se instalaron ahí. Son las mismas ONG que acusan a la República Dominicana de ser responsable de alguna manera de eso y que la presionan para que absorba la consecuencia de éxodo masivo de gente que no tiene oportunidades en ese país. Una potencia regional que hace lo posible porque esa migración no llegue a sus costas, porque luego de que hubo esta presión del gobierno del señor Clinton en el año 92, se generó una crisis migratoria a través de las costas de la Florida con embarcaciones, lo que nosotros le llamamos yolas, y llegaron 22.000 en unos pocos meses. Entonces la presión, el modelo es ese. Finalmente, después de todo esto, cuando cesa un gobierno, porque al término, colocado ahí para servir de mancuernas a esa dilapidación de los recursos post-terremoto, que es el señor Martelly, pues su sucesor, Haití también no tenía ejército, esa es otra también, no hay cuerpo de orden, se consideraba el ejército, que era la única institución más o menos funcional que tenía pero tenía vocación para el golpismo y la represión. Atención, entrenados por los norteamericanos para el golpismo y la represión, porque tanto el señor Nanfi como el señor Abril, como Raúl Cedrás, en su currículo son todos entrenados en los Estados Unidos y en su momento depusieron gobiernos dictatoriales o democráticos
la dictadura de Duvalier, el gobierno de Henri Dunphy, de Slimani Ligat, el gobierno del señor Jean-Bertrand Aristide. Todo eso fue depuesto por golpes, por azonadas militares. Y obviamente, vistas así las Fuerzas Armadas, había que desmantelarlas. La desmantelaron. Y como no hay orden en ese país, pues obviamente se sustituyó por una fuerza multinacional de paz, de Naciones Unidas, la MINUSTAH. Después que dilapidaron todos los recursos que habían, atención, del 86 al año 2000, se contabilizan en más de 30 billones de dólares lo que la comunidad internacional ha invertido para democratizar las instituciones haitianas. Es verdad que del 86 aquí ha pasado muchos años, pero 30 billones, 30.000 millones de dólares, es mucho dinero. Si usted suma los 12, que se calcula, se estima que fueron los de las recaudaciones de la caridad post-terremoto, estaremos hablando de que a Haití, de una u otra manera, le han robado más de 40.000 millones de dólares del año 1986 a esta parte. Esto no es un invento nuestro, son cifras que aparecen en los medios, que se han escrito libros. El libro de Peter Schwartz sobre cómo los Clinton se hicieron ricos, aparece gratis en internet. O el libro del señor Seitenfuss, que fue el enviado de Naciones Unidas para la crisis haitiana en su momento, cuando el señor Aristide fue depuesto y posteriormente para las crisis posteriores. Cuando él hizo esas denuncias, lo destituyeron. Es decir, eso es información pública, no es el comité que le está denunciando, eso es ahí, que usted lo busca y lo confirma en los medios de fácil acceso por la internet. Pues este gobernante Martelly, pues su partido en el gobierno, el movimiento de los llamados Cabezas Rapadas o Cabezas Calvas, Ted Calais, presentó un candidato que es un empresario, el señor Moïse, Jovenel Moïse. Es un señor que tiene cultivos de banana con relativo éxito empresarial. La OEA y Naciones Unidas no apoyaron las elecciones. Hicieron todo lo posible porque el certamen electoral no se celebrase. Y como pudieron, organizaron las elecciones, el Consejo Electoral las organizó. Martelly coqueteó con el continuismo de facto. Y ya cuando la realidad de que se iba a celebrar el certamen era inevitable, entonces la comunidad internacional tan farsante, pues decidió reconocer que sí, que se iban a celebrar y dieron una ayuda de último momento. Ganó el señor Moïse, con una base electoral más o menos importante. Es un hombre con una visión empresarial. Su primera visita de Estado la realiza a República Dominicana y dice que quiere copiar el modelo dominicano. Es decir, no es un candidato que le está echando la culpa a los dominicanos de los problemas, cosa que hizo Martelly y cosa que hizo en su momento también el señor Jean-Bertrand Aristide. Pero resulta que ambas partes de la isla dependen o han dependido en gran parte de la sostenibilidad de sus economías con los desafíos de los altos precios de los hidrocarburos de Petrocaribe. Petrocaribe es un acuerdo que permite la venta financiada a precios realmente con condiciones financieras muy benignas, de apenas un 1% y a 25 años, del petróleo venezolano. Es un modelo de influencia política regional que Hugo Chávez implementó y que el señor Maduro continuó, un gobierno socialista, que afecta la influencia del imperio regional. De manera que Haití, República Dominicana y muchos países del CARICOM, al depender de ese subsidio, en cierta manera se convirtieron en fichas en el tablero de ajedrez de influencia regional del chavismo y en el surgimiento de una cantidad de gobiernos socialistas o pro-socialistas, colocaron a Estados Unidos en una situación incómoda. Muchos gobiernos de estos, como el del señor Mujica, en Argentina, el matrimonio Kirchner, el señor Correa en Ecuador, en Nicaragua el señor Ortega. Es decir, una cantidad de gobiernos que tenían una visión incluso pro-Cuba. Entonces, obviamente hay una incomodidad de parte del gobierno norteamericano. Estuvieron gobernando los demócratas hasta que el señor Trump gana en los Estados Unidos reivindicando
Muchos de los reclamos que la población afectada por esta política globalizante había dejado afectada porque sus empleos habían migrado a China, producto de una realidad que impulsó la globalización capitalista de los comercios, del mercado, y que busca lugares de producción en donde el costo fuera más bajito, más mano de obra barata, si no esclava, barata. Entonces eso desquició, obviamente, también la política regional y se le pone a la isla una presión que se ejerce contra el gobierno dominicano y presión que se le ejerce también al gobierno del señor Moïse. Entonces lo primero que hacen, inmediatamente el hombre gana y se juramenta a los 2 meses dictar una resolución en la ONU diciendo que ya Haití alcanzó el progreso y la democracia. Oigan qué cinismo. Y les retiran la fuerza militar, que es la única cosa que mantiene eso en orden. Este programa, que se hace los viernes, avanzó hace ya muchos meses lo que iba a acontecer y estamos viendo. Dijimos que esto iba a pasar. Búsquelo, porque estos programas se suben a la red, están en YouTube. Esto nosotros dijimos que iba a pasar. Lo alertamos. Dijimos, este gobierno no tiene, y dijimos incluso, rápido se está organizando una fuerza policial que no hay manera de entrenar. Con apenas 2 meses y algo menos de 3 meses pusieron un ex coronel de los Leopardos a ser su comandante. Rápido habían comprado una cantidad de armamento que no se tenía, de armamento apenas de fusiles de asalto, fundamentalmente M16 y AR-15, que son de fabricación norteamericana. Para eso siempre aparece dinero. Siempre hay un traficante de armas y alguien que hace negocios con armas. Se lo vende estos paisitos come cocos. Para armarlo, algunos de esos fusiles ya ustedes ven para qué lo que están usando. Cruzan de este lado para atracar bancos. ¿Y qué control va a haber? Como terminó aquí en este país todo el arsenal del duvalierismo, todas esas armas, pistolas, revólveres, fusiles, eso terminó aquí. Y vendido también a muchísimos narcotraficantes, colombianos y venezolanos, para que se sepa. Pues al final de cuentas, este gobierno con esta precariedad, pero obviamente ahí coinciden varias razones. En primer lugar, el acuerdo Petrocaribe empieza a naufragar porque con la baja considerable de los precios del petróleo, Venezuela lucha por sobrevivir. No puede seguir financiando sus refinerías, sus instalaciones de extracción y refinamiento han quedado obsoletas, la producción por lo tanto es muy baja. Y el Departamento de Estado presiona a estos gobiernos. La República Dominicana pues está comprando petróleo en otras partes, recompró una parte de la deuda a Venezuela con un descuento importante y se sigue endeudando, tiene capacidad de endeudamiento que yo no sé hasta dónde va a llegar, porque esto que estamos viendo ahora ya se vivió en el final del siglo XIX cuando otros gobernantes emprendieron carreras alocadas de endeudamiento. La República Dominicana va directo a un derricadero. No hay que ser economista para darse cuenta. Pero el gobierno obviamente también juega lo que juegan todos los gobiernos, a su continuidad. Se separa un poquito de Maduro, termina marcando ciertas distancias, pero sin confrontación directa, porque Trump le tiene, obviamente, la luz roja puesta a la continuidad. Y al señor Moïse le dicen, es que tú de ninguna manera puedes, atención, el señor Arreaza y el señor Rodríguez es el ministro de Exteriores, están reunidos hoy en Venezuela, en Caracas, para ver de qué manera les despachan combustibles y reviven un poquito el tema de Petrocaribe. El FMI le dice, bueno, ellos no tienen recaudación, como no hay gobierno, no hay administración pública y la economía es totalmente informal, no tienen manera de recaudar impuestos. A esos policías que nombraron tienen más de 3 meses que no les pagan, los empleados públicos no pueden cobrar, oigan el desastre. Y el gobierno no se puede sostener, además lo abandonaron a su suerte y ya no hay dinero del que le ofrecieron porque se lo robaron todo, los mismos que lo administraban, han dejado eso a su suerte. En el Departamento de Estado hay dos estrategias que se están dando de codazos con relación a República Dominicana. O hacerse la vista gorda a ver si la inestabilidad haitiana contagia a República Dominicana y eso crea una situación que coloca el gobierno de Medina en aprietos. O 2,
esperar a ver si el gobierno de Medina, vista si la cosa termina de entregarse en relación con el tema de Venezuela y cualquier otra concesión, incluyendo tirarse encima una parte del problema haitiano, para en contraprestación ponerle luz verde a la modificación constitucional. Esas son las dos estrategias del Departamento de Estado, para que se sepa. En eso es que se están debatiendo. Mientras, el FMI le dice al gobierno de Moïse, te vamos a dar facilidades para 96 millones de dólares, pero tú obviamente tienes que crear un aparato administrativo sostenible. Para ello, el poco dinero que tenemos y que tú tienes y que te vamos a prestar, tú tienes que redirigirlo. Es un acuerdo de 6 meses. Lo primero, quitarle el subsidio a los combustibles. Se lo quitaron. Y obviamente produjo lo que produjo la semana pasada, desde el viernes pasado. El pueblo reaccionó como reacciona, en forma primitiva. Haití tiene ese gravísimo problema cultural, actúa tribalmente, y de nuevo aparece ese esfuerzo por llevar a un comportamiento de tierra arrasada y de incendio y pillaje. Lo poco que quedaba de infraestructura comercial y productiva ha sido afectado. 16 diputados han interpelado. Mañana hay interpelación del primer ministro, Lafontaine. Lafontaine pues ha ensayado una excusa estúpida. Dice, no, es que el subsidio a quien beneficia a la República Dominicana, como que la República Dominicana se beneficia del poco petróleo que Haití importa. O sea, porque lo que pierde el hombre, lo último que pierde el hombre no es la vergüenza, sino la capacidad de echar la culpa al otro. Pero aún así no ha sido suficiente, 16 diputados lo interpelan, y si hay una moción de censura, el jefe de gobierno, que es Lafontaine, el primer ministro, un sistema parlamentario, va a renunciar. El consejero más cercano al presidente Moïse le preguntaron si él apoya la dimisión. Dijo, no hay respuesta, y ha eludido los medios de comunicación. Vamos a cumplir con los compromisos comerciales de la Hora de Consuelo, cuyo patrocinio permite la sostenibilidad de este espacio y obviamente la oportunidad para nosotros de compartir los viernes con todos ustedes. Para el último segmento del espacio, pues no se nos vayan para agregar algún tipo de información novedosa, además de lo que ustedes ven en los medios. Amigos, gracias por continuar aquí en esta Hora de Consuelo, que como todos los viernes, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití le es cedida por doña Consuelo Despradel. Hoy estoy sin la compañía del doctor Alberteros, quien tenía otros compromisos. Y en el segmento anterior hicimos un recuento apretado de lo que ha conducido a la situación de inestabilidad, a un nuevo capítulo de violencia en Haití, en la vecina Haití. Obviamente la pregunta es, porque de una u otra manera, quizás lo que hemos dicho, lo único que puede resultar novedoso, porque no sale en los medios de comunicación, es la información sobre la interpelación que 16 diputados le están haciendo al primer ministro, Lafontaine, el día de mañana. Una iniciativa que persigue un voto de censura que le obligaría a ser cesado en el cargo si no tiene el voto de confianza suficiente. El presidente tendría que nominar otro primer ministro. El presidente y el gobierno en general, la medida de aumento de los combustibles, a eliminar el subsidio a los carburantes, siguiendo instrucciones o exigencias del Fondo Monetario Internacional, las revocó. Obviamente eso no significa que en el futuro inmediato no sea gradualmente colocado y ejecutada esta exigencia.
Obviamente, una parte importante del empresariado es el gran beneficiario de esas exenciones. Pero eso es un país en donde el ingreso per cápita es tan bajo, tiene un efecto catastrófico en el costo del transporte, en la presión que se ejerce para el uso de combustibles, por el alza de precio, para el uso de combustibles fósiles a manera de carbón vegetal. Eso significa que va a haber más presión para la República Dominicana con relación al contrabando de carbón dominicano. Y hay unos cárteles que mueven más dinero que la droga para este contrabando, que somete una presión terrible a los escasos recursos boscosos en la zona fronteriza, Sierra de Bauruco fundamentalmente, el Parque Nacional. Los parques nacionales son los primeros que sufren porque son en partes en donde hay pocos habitantes, poca vigilancia. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene suficiente vigilancia ni suficiente control. Y el envilecimiento que el contrabando genera entre los militares que custodian la frontera. Pues obviamente eso es un previsible aumento, podemos vaticinarlo. El otro es el tema migratorio. Obviamente, el gobierno dispuso de emergencia una mayor presencia militar. Y es cierto, ha habido un control mediano de la frontera, las pobladas no se van a producir porque de golpe entre el pueblo llano, porque no es una situación de guerra lo que hay. Cuando usted tiene guerra, la población huye despavorida y tiene la situación de los refugiados. En este caso no, en este caso la destrucción del poco aparato productivo, comercial, afecta a las recaudaciones gubernamentales y afecta a los capitalistas dueños de esos negocios. Pero el pueblo llano, fundamentalmente lo que vive es de la actividad informal. Eso lo que ha generado y va a generar es una migración de los sectores, de una parte de los sectores económicamente pudientes hacia la República Dominicana, y de aquí una parte de ella emigrará a otros destinos, principalmente a los Estados Unidos. Gente que se siente amenazada porque estas turbas enardecidas, en una actitud atávica, es decir, que repite un comportamiento cíclico del pasado, lo que sale es a quemar. Así como los esclavos salieron a arrasar las haciendas, incendiando todo a su paso y matando a los blancos, asimismo hoy, bueno, no hay blancos, pero salen a arrasar lo que encuentren. Un carro que esté ahí, candela con él. Una tienda, candela con ella. El pillaje. Se repite ese mismo esquema. ¿Y para qué incendias un carro privado? Bueno, porque sí. ¿Y para qué destruyes una vidriera? Porque sí. Porque es una manera de dar salida a esa ira y a esa rabia ancestral. Ese odio, ese deseo de destrucción, de reducir todo a cenizas, para que nadie tenga nada. Eso es así que funciona en el caos esa personalidad del que ejerce pillaje y destrucción. Entonces, obviamente, muchas familias emigran. Y, obviamente, esta población que vive de la caridad internacional, de remesas, del comercio, del contrabando, eso va a continuar. El gobierno dominicano, por lo tanto, lo que va a observar es un paulatino aumento, con el mayor decaimiento de la economía, paulatino aumento de esta migración. Que no va a haber manera de que se frene, porque ¿por cuánto tiempo tendremos todos estos contingentes militares ahí? De parte del gobierno haitiano, obviamente, la sostenibilidad del mismo, no hay grupo militar que le dé golpe de Estado, y por lo tanto se sostendrá precariamente, pero se va a sostener. Lo que sí uno tiene que preocuparse y decirle al gobierno dominicano que esté muy atento, primero para que en ningún escenario posible sirva de refugio en el exilio de un gobierno que dimita, porque eso va a crear inestabilidad de este lado. Eso no debe ser. El gobierno dominicano no puede involucrarse en eso.
y tiene que redoblar los esfuerzos para que los países poderosos lleven ese país al paso. Esas recetas del fondo es imposible que se cumplan. La economía haitiana no aguanta esas recetas capitalistas, no las resiste. Y pedirle a Danilo Medina y a su gobierno que no coloquen su continuidad, para su continuidad, a la República Dominicana como moneda de cambio. Porque posiblemente este sector dentro del Departamento de Estado, que juega también a la inestabilidad, pretenda colocarlo en dificultades. Eso es lo que podemos en el comité sencillamente prever, advertir, son hipótesis, son escenarios posibles. Y esos escenarios de análisis uno los hace, obviamente, sobre la base de una información que no todas salen en la prensa. Obviamente en el comité seguiremos reclamando de la Cancillería que sigue ejerciendo una diplomacia activa en esa dirección. Amigos, el próximo lunes doña Consuelo Despradel estará con todos ustedes. Yo les deseo a todos ustedes un muy feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes.